Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté realizando esta clase. Vamos a la sesión número 7, en la cual vamos a estar trabajando la parte posterior a la educación cristiana, en la cual vamos a encontrar a dos autores que vamos a ver su contraparte uno del otro, con la diferencia de que cada uno tiene un enfoque, cada uno tiene una especificación metodológica referente a la enseñanza. Como primer punto vamos a encontrar qué es el realismo. El realismo es romper con el sistema de enseñanza que teníamos con el humanismo, con el cristianismo, centrándose en el saber antiguo y con la finalidad de un carácter moral y filosófico. En su totalidad, es una doctrina que surge a partir del siglo XVII. Se ocupa de las cosas que se van a enseñar y que tengan que hacer que las aprenda quien las va a utilizar. Esa es la funcionalidad del realismo. En esta parte se menciona que su origen se mantenía en la enseñanza, como toda corriente, como toda situación. La formación humanístico-literaria del siglo anterior surge con la situación de la nueva etapa, realismo pedagógico, que es la etapa que ahorita vamos a aprender. En este realismo pedagógico consiste en motivos realistas con la finalidad de utilizar lo que se aprende. Todo tiene que ser un poquito más práctico, todo tiene que ser enfocado a la cuestión vivencial, en el punto que la que va a aprender las cosas es porque las va a utilizar. Esta educación de la enseñanza se va a enfocar más en las matemáticas y en las ciencias. Pero dentro del realismo vamos a encontrar dos factores. El primer punto, el empirismo. Este, el empirismo se basa solamente en el uso de la experiencia. No vamos a utilizar teorías, no vamos a utilizar razonamiento, solamente la práctica, la experimentación, la experiencia como tal para trabajar un empirismo. Y aquí viene una frase: el saber no se nos comunica por el contacto de los libros antiguos, sino por la inducción, por el conocimiento sensible. Aquí trata de explicar que las habilidades, el conocimiento, la materia no entra por los libros, sino por la práctica, sino con la constancia, sino por el desarrollo de el trabajo. Eso es empirismo. Y vamos a tener algo importante. Hay un método, el método intuitivo, activo y aprendizaje por descubrimiento. Intuitivo es por corazonada. Activo es porque vamos a trabajar en la práctica. Y por descubrimiento es porque vas a explorar qué son cosas buenas y qué son cosas malas para que aprendas los conocimientos básicos. Y esa es la parte que se va a trabajar el empirismo. Y vamos a tener un autor. El primer autor es Francisco Bacón. En este punto menciona que no se enfocó directamente en los problemas de la educación, pero le dio un método, le dio una experimentación y una observación en el cual hace desarrollar el realismo pedagógico. Como tal, Francisco Bacón no va a ser pedagogo. Francisco Bacón solamente es un filósofo, y en el cual en su filosofía enseñó esa metodología, enseñó esa didáctica de experimentación para poder comprender las cosas. Su importancia de su método ayudó a un contacto directo de la educación. ¿Cómo ayudó ese contacto directo de la educación? Bueno, haciendo la experimentación y el uso de la experiencia para el trabajo de conocimientos. Ese trabajo de conocimientos, entre más habilidades, entre más tiempo, entre más periodo, entre más desarrollo, es la persona más indicada para enseñar. Es la persona más indicada para conocer las habilidades de los demás y poder desarrollarlo libremente. A eso se refiere Bacón. Esta parte organiza la relación del conocimiento de la cultura.
¿A qué se refiere? Se va a enfocar directamente a las cuestiones que lo rodean y las cuestiones que lo educan. El entorno, la gente, el contexto, los problemas, todo ello se va a ocupar de la cuestión pedagógica, ya que mencionaba Bacon que sí, a través de la experiencia se obtiene el conocimiento. Sin embargo, todo lo que existe a nuestro alrededor es base a nuestra experiencia y esa experiencia va a desarrollar el conocimiento como tal a esas habilidades que se tienen. Eso es lo que trata de explicar su relación con la parte cultural, porque todo lo que está al contexto o alrededor de la persona educada es también una experimentación de una cultura a lo que va a conocer y lo que va a aprender. Pedagógicamente hablando, desarrolló la creación de institutos científicos, laboratorios y sociedades científicas. Él, cómo se enfocaba en las metodologías, en las filosofías, en el desarrollo del conocimiento. Lo que hizo es que en la época de realismo pedagógico, que estamos hablando en la época del oscurantismo e ilustración, desarrolla instituciones de las cuales recordemos que estas instituciones ya tienen que ser separadas de la parte de la iglesia. Por eso es oscurantismo e ilustración, porque es la parte de la liberación del cristianismo y ponerse a trabajar con situaciones más científicas. Aquí Bacon vemos lo que desarrolló como instituciones, laboratorios, partes de instituciones científicas y sobre todo sociedades, grupos de personas selectas en las cuales trabajarán para comprender este conocimiento. Y aquí viene la parte del método que vamos a trabajar. Su método se llama inducción. Ese método mencionaba el verdadero saber reside en la experiencia. Su método de inducción es a través de la experimentación y la aplicación de esa misma experiencia que vas a conocer en el camino. Por lo tanto, mencionamos que no hay como tal teoría, no hay como tal libros, no hay como tal una situación de escritura, porque para él la parte de aprender, la parte de conocer es la parte de la experiencia. Y esa parte de la experiencia, ¿dónde se toma? A través de la práctica, a través de elaboraciones de conocimientos, a través de conocimientos vivenciales que vas a aplicar para que el alumno lo desarrolle, lo aplique, lo trabaje día a día. Eso es lo que va a plantearse, día a día. Por lo tanto, esa experiencia me va a servir para que yo sepa. Esa experiencia me va a servir para que yo conozca realmente lo que hay que aprender. A eso se llama el método de inducción. Pero tenemos la contraparte. Dijimos que era el empirismo esta parte. El empirismo es método de experiencia. Y la contraparte es el racionalismo. Ojo, racionalismo. Se va por medio de la razón. Y a través de la razón se puede adquirir conocimientos. No estamos hablando que nos vamos en práctica, sino por la razón, la memoria. Y aquí menciona que se origina en la época griega. ¿Cómo se trabajaba antes? Pone en orden o se adelanta al empirismo por ser más flexible a las partes del conocimiento. Es el criterio de la verdad. En su caso menciona que la experiencia no solamente es algo importante, sino que la parte intelectual va a definir el desarrollo del conocimiento. Y ese conocimiento lo va a llevar a la verdad. Y esa verdad lo va a llevar a una realidad de carácter racional. Se refiere a lo que va a practicar y también lo que va a conocer y lo que va a realizar lo vamos a trabajar y lo vamos a razonar para poder comprender las situaciones de las cosas. ¿Y quién vamos a encontrar en la contraparte? A René Descartes. En algún momento lo has visto, lo has analizado, lo has estudiado en esta parte.
Y a René Descartes lo vamos a considerar como el padre del racionalismo. En esta parte ya es una parte más de la ilustración, en el cual pues ya se basa más en los conocimientos del método científico, en el uso del geocentrismo, en el uso de las situaciones del heliocentrismo, esa parte científica de la historia donde surge toda esa parte del conocimiento. Él menciona que para alcanzar el conocimiento, la razón es el elemento indispensable. Sabe que la experiencia es un medio para alcanzar el conocimiento, ya que sin ella no se logra esa verdadera generalidad del conocimiento, pero la razón se puede adquirir verdaderamente por una necesidad, verdaderamente para conocer la realidad de las cosas. Esa es la propuesta que tenía Descartes. Lo que aportó a nuestra rama pedagógica es la exigencia de un método más consciente, más eficaz a tareas científicas y así desterrar rutinas escolares tradicionales, como todas las memorizaciones. A esa parte René Descartes es lo que aportó a la pedagogía para trabajar ese método. Y menciona que el método que él va a desarrollar son reglas fáciles que sugieren que seamos rigurosos, que no seamos rigurosos, que jamás pongamos en duda la situación y que además aumentemos la parte racional para que con ello se eleve el espíritu del conocimiento y alcanzar la realidad máxima de la capacidad de conocimiento. En esta parte, Descartes menciona que sí hay que trabajar, sí hay que experimentar, sí hay que conocer, pero tenemos que hacer una razón para alcanzar ese conocimiento. Y esa razón va a ser la parte más factible para que alcancemos el espíritu máximo del razonamiento. Ese espíritu máximo del conocimiento es que el alumno conozca, analice y critique. Y vamos a tener las dos vertientes, vamos a estudiar estas dos vertientes. Mencionamos que Bacon se basa en la experiencia, la verdad. Lo obtenía a través del conocimiento y creía en la fantasía, en lo que no estaba explicable. Mas, sin embargo, René Descartes sigue reconociendo la existencia de Dios y que de él se provee un conocimiento racional, ya que Dios es la garantía de que lo evidente es verdadero. Ojo aquí, seguimos viendo fases del cristianismo, del humanismo, con Descartes. Y Bacon me está eliminando la parte religiosa y me está exponiendo que la experiencia es más amplia para razonar, para comprender, para experimentar las cosas. Si ves, la contraparte consiste en que ya están cortando de tajo la parte divina. Bacon lo hace. Mas, sin embargo, Descartes, a pesar de tener una parte religiosa, tenemos la razón de por medio. Lo que es la razón, que es tener un conocimiento más crítico de las cosas y no basarse solamente en fantasías de experiencia. Esa es la contraparte de ambos. Por eso es importante analizarlos separados y juntos, para identificar que sí existe una contraparte, pero se sigue ligando una a la parte religiosa. Y en esa parte religiosa reconoce Descartes que existe un Dios y que ese Dios te va a dar la sabiduría, el reconocimiento de. Sin embargo, Bacon se basa en un método de experimentación, tal vez un poco de creencia llamada fe, y en la fantasía. Bacon emplea métodos, emplea pasos para llegar a la experiencia. Tal vez en la actualidad sabemos que la experiencia sí es constante, sí es práctica, pero también necesita una razón. Pero en ese entonces solamente Bacon mencionaba que la parte de la experiencia era lo más útil, era lo más práctico. Pero lo más importante es, me sugiere una metodología. Esa es la parte más importante. Y aquí lo vamos a encontrar resumida en esas contestaciones. El realismo pedagógico
Lo voy a dividir en estos dos autores, en Bacon y en Descartes, porque son los autores más representativos de esta parte del realismo pedagógico posterior a la parte cristiana humanista. ¿Y qué plantea cada uno? Bacon, ya vimos que plantea el empirismo. Para Descartes, emplea el racionalismo. Ojo, dos corrientes muy diversas. Para Bacon, crea un método para que la ciencia averigüe el porqué de las cosas. Aquí es la parte importante, crea un método. Bacon sugiere pasos para sugerir el porqué de las cosas, para hacer más explicable la situación. Mientras que Descartes menciona que existe una razón a través de una divinidad y todo surge por una idea. No plantea como tal una tesina, una teoría, no plantea una metodología, no. Sigue siendo como la parte fundadora del cristianismo, por creencia, por fe. Lo hicieron otros autores que vimos anteriormente, pero Descartes sugiere razón, con fe, pero razón. ¿Cómo incluye esta parte? Para Bacon incluye la inducción. En esa inducción son tendencias didácticas basadas en conocimiento mediante la experiencia. Si el niño toca algo caliente, aprendió que se quema. Esa es experimentación, esa es experiencia. Si el niño ve que el sol se oculta en la noche y regresa en el día, conoce cómo es la transición de un ciclo de rotación o de traslación. Eso es experiencia. Esas son las tendencias didácticas que trabajaba Bacon para poder explicar. Sin embargo, Descartes menciona que solamente por la razón se adquiere el conocimiento. Ese conocimiento se alcanza con la experiencia, sí, pero a través de la divinidad. Y esa divinidad te va a dar algo llamado carácter racional. Ese carácter racional es el entendimiento de las cosas y de la fe. Tiene su contraparte, que sí existe una razón, sí existe una experiencia. Pero el carácter de la realidad se comprende con fe y con razonamiento. El método que se plantea para Descartes es que existe un método eficaz en las tareas científicas y desterrar la enseñanza tradicional. A través de la idea mantuvo pasos, pero esos pasos, sin embargo, siguen siendo teológicos. Esos pasos desarrollan una fe, y al desarrollar una fe, estás creando una creencia, y esa creencia la estás inculcando cuando en el razonamiento al final debe ser por criterio. Contraparte de Descartes. Y aquí viene la contraparte. En el realismo pedagógico menciona que la educación está basada en la formación humana desde el mundo exterior y sobre el mundo interior, sobre lo que se crea a su alrededor y sobre lo que tiene en su contexto. ¿Qué metodología se va a aplicar en todo el realismo pedagógico? Observación, evidencia, análisis, síntesis y comprobación. Observación de cómo va evolucionando y qué es lo que sabe. Evidencia, lo que va practicando y lo que va aprendiendo la razón. Análisis, el cómo va criticando, estudiando, reforzando esos conocimientos. Síntesis, el crear su propio conocimiento después de lo adquirido. Y finalmente comprobado a través de la práctica. ¿Cómo se va a dar esa pedagogía realista? Bueno, 1, la memorización. 2, la fantasía. 3, el entendimiento. A esta parte del entendimiento identificamos que es la razón para Descartes. La memorización es la experiencia para Bacon. Y la fantasía la trabajaba Bacon. Como ves, tienen dos vertientes muy diferentes, dos par de aguas que se analiza la pedagogía y que sí trabajamos las dos. Trabajamos la experiencia, trabajamos la razón. Pero aquí la dividieron.
y cada uno mantenía su postura y cada uno mantenía su ideología para defender en su momento, en su etapa. Pero sabemos que al final el uso de las dos me lleva a algo llamado conocimiento general. Y ese conocimiento general me ayuda a la experiencia y me ayuda al razonamiento. En la parte de la historia, la parte de la ilustración y el oscurantismo, fue una guerra entre sacar y meter la humanidad, el cristianismo. Pero faltaba algo, teorías, bases, para que se entrara estos conocimientos. Estos son las bases centrales, pañales, que vamos a trabajar con los autores que siguen. Porque con ellos da una base, que existen pasos, que existe una teoría, que existe una metodología para poder plantear todo el conocimiento. Pero hay que identificar ellos dos, porque ellos dos basan lo que vamos a postergar en la historia. ¿Vale? Te dejo tarea en plataforma, la revisas, la checas de todos los autores que vamos a ver, ¿vale? Para que estés atento a la información, ¿vale? Dudas, cuestiones y demás, estamos a tus órdenes. Ya sabes, checa, analiza y revisa las diapositivas para comprender un poquito mejor. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Buenos días, buenas noches y hasta la próxima.